En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vengan a mí todos los que están rendidos y agobiados, yo los aliviaré. Confía en Dios, Él a su vez te cuidará. Endereza tus caminos y espera en Él. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias, Dios de todo consuelo. Él nos conforta en nuestras tribulaciones. Hermanos, la muerte de nuestra querida hermana Nelly nos entristece, pero en este momento nuestra fe nos conforta. Nos asegura que Cristo vive eternamente, que su amor es más fuerte que la misma muerte. Por ello es firme nuestra esperanza cristiana en el triunfo de la vida. Participemos orando durante esta celebración. Un día nuestra hermana fue recibida en la iglesia. Se derramó sobre su cuerpo el agua como signo sacramental de nueva vida. Hoy con afecto y respeto derramamos el agua sobre su cuerpo, recordando su bautismo y como reconocimiento de la vida eterna que se selló definitivamente en nuestra hermana como hija de Dios. Rocíame, Señor, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Rocíame, Señor, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Rocíame, Señor, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y el último día resucitaré de la tierra. ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? El salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna por nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? Dichosos los difuntos que mueren en el Señor. ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? Vamos a celebrar dignamente esta Eucaristía. Empecemos por reconocer nuestros pecados y pedir perdón por ellos. Recemos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, ante hermanos, ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad,
apiádate, contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, nuestra fe confiesa que tu Hijo murió y resucitó. Concédenos propicio por este misterio, que tu hija Nelly, que se durmió en Cristo, se alegre por él en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tu Hijo, que vive y reina en unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar con atención las lecturas sagradas. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, acuérdate de Jesús, el Mesías, descendiente de David y resucitado de entre los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico y por la cual sufro hasta llevar cadenas como si fuera un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Así pues, todo lo soporto por amor a los elegidos, a fin de que alcancen de Cristo Jesús la salvación y participen de su gloria para siempre. Esta es una gran verdad. Si hemos muerto con Cristo, viviremos con Él. Si con Él sufrimos, reinaremos con Él. Y si llegamos a negarlo, también Él nos negará a nosotros. Pero ¿cómo no se puede desdecirse? Aunque nosotros le seamos infieles, Él permanece fiel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti, Señor, levanto mi alma. A ti, Señor, levanto mi alma. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. A ti, Señor, levanto mi alma. Ensancha mi corazón oprimido y sácame de mis tribulaciones. Mira mis trabajos y mis penas y perdona todos mis pecados. A ti, Señor, levanto mi alma. Guarda mi vida y líbrame. No quede yo defraudado de haber acudido a ti. La inocencia y la rectitud me protegerán porque espero en ti. A ti, Señor, levanto mi alma. Un cielo claro se nubló, tu ausencia en mí se reflejó. En paz descansas, alma tan querida. Tu tiempo aquí se completó y en nuestras almas se quedó el eco eterno de tu vida. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando María, la hermana de Lázaro, llegó a donde estaba Jesús, se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar a ella, también a los judíos que la acompañaban, se estremeció y preguntó dónde habían puesto el cuerpo de Lázaro. Le respondieron: ven, Señor, y lo verás. Jesús lloró. Los judíos dijeron: miren cómo lo quería. Pero algunos decían: y el que devolvió la vista a un ciego de nacimiento, ¿no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús se estremeció de nuevo y al llegar al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió: Señor, ya huele mal, pues lleva 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Todo ser humano tiene una historia. Incluso cuando nosotros enfermamos, también en los consultorios médicos, en las clínicas o en los hospitales, hacen lo que se llama una historia clínica, donde se sigue el proceso del tratamiento de la persona. Y en la historia común y corriente queda registrado cómo fue nuestra niñez, cómo fue nuestra juventud, cómo fue nuestra edad adulta, cómo fue nuestra vida de ciudadanos. Pudiéramos decir hoy, con motivo de esta celebración de los funerales de nuestra hermana Nelly, que no solo del ser humano hay una historia, no solo del ser humano hay una historia clínica, sino que del ser humano también, y de manera especial del cristiano, hay una historia espiritual. Una historia con la cual podemos contar nosotros como cristianos católicos. Una historia mirada y registrada desde la fe de nuestros abuelos, la fe de nuestros papás, la fe en el ambiente familiar. En esa historia espiritual queda registrado el día que nos bautizaron, el día que hicimos la primera comunión, el día que recibimos el sacramento de la confirmación, el día que se contrajo matrimonio y el día en que recibimos la unción de los enfermos. Hay que decir que la historia común y corriente, esa que empieza para nosotros desde el momento mismo en que un óvulo es fecundado por un espermatozoide,
y que termina cuando nosotros morimos, al igual que la historia clínica, no impiden que el ser humano muera física y biológicamente. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. La muerte física y biológica de nuestra hermana Nelly, que vivió alrededor de 90 años. Pero hay que decir que la historia espiritual, esa que nosotros podemos elaborar a partir de nuestra pertenencia a la Iglesia como cristianos y cristianos católicos, esa historia espiritual no permite hablar de muerte. Porque una cosa es morir física y biológicamente, y otra cosa es alimentar una vida espiritual que nos permite pasar por este mundo con la esperanza de la vida eterna, con la esperanza de entrar al paso, después de pasar por este mundo, en una intimidad con Dios, en la vida eterna. Nos lo dice hoy el Evangelio de San Juan, cuando María, la hermana de Lázaro, se encuentra con Jesús y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Realmente Lázaro, aunque había muerto físicamente y biológicamente, no estaba muerto espiritualmente. Y no estaba muerto espiritualmente sencillamente porque en su vida tuvo a la persona de Jesús. Qué bueno que nosotros como cristianos y cristianos católicos, con equilibrio, con el buen uso de nuestra razón, aceptemos la muerte física y biológica. Es inevitable, pero nosotros como cristianos y cristianos católicos sí podemos evitar la muerte espiritual, podemos evitar morir para Dios. No hay que tenerle miedo a la muerte física. Nosotros como cristianos y cristianos católicos debemos tenerle miedo a la muerte espiritual, esa muerte que nos priva de una intimidad con Dios en la vida eterna. Nuestra hermana Nelly, aunque tenemos aquí al frente de nosotros sus despojos mortales, ya está gozando de la compañía de Dios en la vida eterna. Y eso nos lo permite afirmar nuestra fe cristiana, que nos lleva a creer en que ese Cristo que murió crucificado en Jerusalén, que fue sepultado, resucitó al tercer día. Dice el apóstol Pablo: estoy seguro que yo voy a resucitar, porque yo poseo el mismo espíritu que poseyó Jesús y que resucitó a Jesús. Nosotros hoy como cristianos
podemos decir, nuestra hermana Nelly está viva espiritualmente, porque ella poseyó el Espíritu Santo que resucitó a Jesús. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Hay que morir para vivir, entre tus manos confío mi ser. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio por la salvación de tu sierva Nelly. Suplicamos tu compasión para que quien nunca dudó que tu único Hijo era su piadoso Salvador, lo encuentre como juez misericordioso, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, de manera especial en este momento en que celebramos los funerales de nuestra hermana Nelly y oramos en acción de gracias por este tiempo de Navidad que nos permite celebrar el nacimiento de Jesús en Belén de Judá. En cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz. Así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los que han alcanzado la santidad cantamos sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que ellos se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias, porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, con nuestro arzobispo Luis Fernando, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva la iglesia a la perfección en la caridad. Recuerda a nuestra hermana Nelly, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido la muerte de Jesús, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros que con fe celebramos esta Eucaristía en acción de gracias por el tiempo de Navidad. Oramos por nuestra hermana Nelly. Oremos también por todas las personas que con motivo de estas fiestas navideñas y de fin de año se desplazan por las carreteras de Colombia. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas y glorificarte siempre. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría y de fe, digamos todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos un saludo de paz.
Shalom para mí, shalom, shalom. Dios te dé la paz, Dios te dé el amor. Shalom, shalom. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena, Señor. Señor, no soy digno de No que soy digno de entres que entres en mi casa. pero Una palabra tuya tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor Dios, cuyo Hijo nos dejó por viático el sacramento de su cuerpo y de su sangre, concédenos propicio que por él nuestra hermana Nelly sea conducida a la misma mesa eterna de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Conscientes de que nuestra hermana ha pasado de esta vida mortal a la eterna, y que así como por el bautismo entró a formar parte de la Iglesia, por esta celebración entra a formar parte del reino de Dios en la vida eterna. Rocíame, Señor, y quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Rocíame, Señor, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? Dichosos los difuntos que mueren en el Señor. ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? Desde ahora descansan de sus trabajos, porque sus obras los acompañan. ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? Al terminar la celebración, unas personas quieren decir algo. Pueden sentarse, escuchamos con atención. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, nos acompañe siempre. Amén. Podemos permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Bueno, antes que nada, quisiera empezar por agradecerles a todos en nombre de mi abuela y nuestra familia por demostrarnos su cariño estando acá presentes. La verdad significa mucho recibir tanto apoyo de todos ustedes. Hace un rato mi mamá me escribió preguntando si iba a decir unas palabras. Le dije que sí, y pues pensando en qué decir, recordé un par de memorias que tengo con mi abuela que pueden parecer sencillas, pero son increíblemente especiales para mí. No sé si ustedes se vieron la película Inside Out, o en español Intensamente. En esa se habla principalmente de core memories, o los recuerdos centrales, que son los recuerdos o memorias que a uno se quedan profundo dentro de uno y que se convierten en los pilares que nos definen como persona, es decir, pues que nos hacen quienes somos. Entonces, pensando en esos recuerdos centrales, no hay forma de hacerlo sin recordar a mi abuela.
El primero de tantos son las largas estadías en su casa cuando mis papás se iban de viaje por temas de negocio. En principio eran pues casi 2 meses y pues en ese tiempo nosotros nos íbamos a vivir a la casa de mis abuelos y ahí estaban mi abuela, mi abuelo y en algunos casos mi tía Mari. En esos días en la sexta jugábamos al barco pirata en la mecedora de la terraza, donde además ahí encaramados mi abuela me daba carne asada picada, arroz con fideos, tomate y pepino, cucharada por cucharada. Y para rematar, de postre, si no eran los famosos mimitos y se quería ir por una opción más saludable, era tan alcahueta que me daba uvas, pero peladas una y una y sin pepas. Por ahí una de mis tías en estos días dijo que de chiripa no me habían dañado del consentimiento. Pero bueno, otro recuerdo viene de esos largos viajes a la finca que a uno de niño la verdad se le hacían eternos. Ella, para entretenernos y hacer el viaje un poco más ameno, nos cantaba todo el camino Pijaraña. Qué paciencia la de mi abuela, en verdad. Otros juegos clásicos que se quedarán por siempre en mí son el 1, 2, 3 estatua, las jugadas de rayuela en la portería de la sexta, donde el objeto que lanzábamos era nada más y nada menos que una cáscara de banano. Las jugadas de ping-pong, en cartas Q-negra o 14, en ping-pong era la campeona imbatible, yo creo que nunca le gané. Ni hablar de su cocina, cómo olvidar su knefe, su postre de flan de vainilla royal con base de galletas María, su kibbe crudo, tabule y el lomo encebollado. O cuando estaba chiquito y me consumía el mal genio, todavía a veces, pero peor en ese entonces, era la única que veía más allá de él para decirme que tranquilo, que mis sentimientos del momento no me definían. Así sembró los primeros pinitos de lo que para mí años más tarde se convertiría en uno de mis mantras. No soy mis sentimientos, soy quien los observa. O la vez que un día de la madre la conocí verdaderamente brava y que según ella solo mi abuelo y yo la habíamos visto así. Su molestia era tal que iba acompañada de un fuerte ataque de asma, todo porque no le tenía regalo a mi mamá. El día de la madre, buscando ella así enseñarme el sentido de las prioridades. O cuando me pedía que le diera la mano, sabiendo que yo siempre las tenía calientes, y me decía, uy, igual que su abuelo. O las tardes tranquilas, sentados en la sala del cuarto, escuchando la música que la apasionaba y que ahora me apasiona a mí, como Pavarotti, Carmen de Bizet, Tchaikovsky u otro repertorio sin fin de música clásica. Su cara cuando me pedía que le tocara piano o que le rascáramos la espalda. La forma en que se le alumbraban los ojos y la felicidad que le daba ver a cada uno de sus nietos y ahora último a su bisnieto Salim, mi hijo, o su amor, como ella le decía, el que le sacaba una sonrisa en sus últimos días sin importar ella cómo estuviera. A cada uno lo invito, a manera de tributo a mi abuela, a que cuando tenga un momento de paz, piense cuáles son esos recuerdos y de qué forma mi abuela les marcó la vida. Pero no desde la tristeza, sino desde la alegría de saber que una parte de lo que somos es gracias a ella. Abuelita, gracias por tanto. Gracias por enseñarme el significado de bondad, el amor por la familia, la ética de trabajo y la entrega absoluta. Gracias por demostrarnos que nuestro origen no nos define, pero sí lo que decidimos ser como personas. Tu presencia en vida y ahora a través de tu guía espiritual y recuerdos siempre será un bálsamo y una luz para mí. Gracias al cielo por habernos prestado este rato contigo. Puedes descansar en paz sabiendo que nos marcaste y que tu legado de amor perdurará a través de nosotros. Tu deseo más profundo,
que era vernos a todos reunidos, bien y felices, se cumplió. Te amo. Mi abuela odiaba el negro. Decía que era un color de luto y que ella prefería vestirse de colores para celebrar la vida, no para honrar la muerte. Y aunque estas palabras las escribo vestida de negro, porque me duele su ausencia y tengo el corazón muy arrugado, las palabras en sí son de colores, porque ponen en palabras este vacío que dejas imposible, pero palabras para hablar del vacío que llenó en vida, de su alegría, de su fuerza, de todos sus colores tengo de sobra. Solo 5 personas en este mundo, además de mí, pueden decir que tuvieron una abuela como la mía. Y solo 3 mujeres pueden decir que tuvieron una mamá como Nelly Cardona. Mi mamá, tía Nena y mi tía Claudia. Crecí escuchando cuentos sobre mi abuela, cuentos que a ella misma le fascinaba escuchar, como la historia de haber conocido a mi abuelo Adib trabajando donde Fortunato Nader. Tenía sentido porque siempre estaba trabajando y era una trabajadora incansable. O la historia de que cuando se casó con él, lo hizo a escondidas y como dijo que iba a la peluquería, terminó casándose con el pelo empapado. Y esta última se la conté hace un par de días y todavía le sacaba una sonrisa. Mi abuelo Adib, fuerte y templado, como él solo, no hablaba español. Y había 2 cosas que mi abuela no sabía hacer en ese entonces: cocinar ni hablar árabe. Y un día, para sorpresa de todos, empezó a contestar en árabe, porque aunque prudente, eso sí ponía mucho cuidado. Y lo mismo hizo con la cocina. Terminó preparando kibbe y tabule como la mejor de las paisanas. Mi abuela era así, inteligente, berraca. No le temblaba la mano para alimentar a las decenas de personas que llegaban a la finca, ni para ayudar a los familiares de mi abuelo, incluso cuando en su casa la plata escaseaba. Mi abuela se quitaba la comida de la boca para dársela al que más la necesitaba. Y esa, una de sus mejores cualidades, la heredaron mis tías y mi mamá. Todas estas historias que me contaron de ella encajan perfectamente con la mujer que yo conocí, porque la abuela que yo conocí era infinitamente empática, sensible y generosa. Tenía una prudencia sabia, porque con una sola mirada sabía si algo me pasaba, si algo me dolía, si algo me rompía por dentro. Me daba espacio, me daba tiempo. Y cuando encontraba la oportunidad exacta, con un cariño inigualable me preguntaba: ¿qué te pasa, mi amor? Cuando nadie más hacía eso. Mis primeros recuerdos con ella fueron jugando cartas. Se sentaba al frente del espejo del comedor de la sexta para que yo le pudiera chismosear la mano. Y cada vez que íbamos donde ella, volvíamos con un billetico escondido que nos pasaba muy caleta para que no andáramos sin plata. En la finca jugábamos a los piratas o la famosa pijaraña que decía Michelle. Y a mí me encantaba jugar pijaraña porque era el único juego donde uno le podía ganar. Porque eso sí, ganarle en ping-pong o en parque es imposible. Mi abuela se moría por sus hijas, se preocupaba por la salud de mi mamá, se preocupaba por sentir cerquita a mi tía Nena si estuviera lejos y la llamaba todos los días a las 7 de la noche. Se aseguraba que mi tía siempre tratara de comer bien y no solo carbos. Por sus yernos, que la amaban tanto que competían por ser su número 1,
Y es así, esa disputa hoy en día sigue sin resolverse. Por sus nietos, por su mono, por sus mellizos y por nosotros tres. Se desvivía por vernos bien, se desvelaba por estar ahí en nuestros momentos importantes. Y eso es lo que más voy a extrañar, su aliento, su presencia, su compañía en cada paso. Mi abuela se preocupaba más por los demás que por ella misma, por la familia Nader, por la familia Cardona, por sus hermanos, sus sobrinos, por Gastón, sus amigas, las niñas del almacén, sus enfermeras. Siempre sacaba tiempo, siempre tenía muchísimo cariño por dar, porque así era ella, empática, generosa, sensible, amorosa. Y en estos últimos años mi abuela estaba aferrada a la vida, aferrada a la familia. Dios nos prestó un ratito más con ella y tuvimos el placer de tenerla con nosotros en los últimos hitos, como el nacimiento de Salim, el matrimonio de Michelle y Denise y el mío y Esteban. Ahí estuvo, haciéndonos reír, carcajeándose con las pendejadas de Valentina. Su amor era tan grande que la sostuvo hasta donde pudo, hasta donde ya no pudo más. Pero los colores que ella dejó siguen aquí, porque donde otros dejan silencios, ella dejó risas, música, miradas, billetes escondidos, y esa forma tan suya de decir, ¿qué te pasa, mi amor?, que todavía resuena. Abuelita, vete tranquila que estamos bien. Gracias por ser el motor de esta familia, gracias por enseñarnos que la vida se celebra con colores y por dejarnos una unión que hoy sentimos más fuerte que nunca. Lo contrario del luto no es el olvido, es la memoria viva. Y tú, abuela, eres memoria viva en cada uno de nosotros. Gracias por tanto amor, gracias por tanta vida, te vamos a extrañar. Para ir finalizando este momento, este espacio, hay una canción de homenaje. Es una canción para decirle que aunque pasen los días, aunque pasen las semanas, aunque pasen los meses y los años, sus consejos, sus caricias, todo lo que compartió en vida, hará que podamos decir sin temor a equivocarnos que siempre vivirá dentro de nuestro corazón. Pasarán los días, pasarán los años y estarás conmigo a mi alrededor. Pasará el tiempo, pero tu sonrisa seguirá presente en mi corazón. Guardaré tu ropa, miraré tus fotos, hablaré contigo cuando no me ves y te haré preguntas como lo hice siempre, aunque no te tenga, aunque ya no estés. Siempre vivirás dentro de mí, siempre vivirás dentro de mí, siempre estarás al lado mío, alumbrándome el camino. Siempre vivirás dentro de mí, siempre vivirás dentro de mí, mi amiga fiel, mi dulce compañera, madre mía de mi amor. Pasarán los días, pasarán los miedos, calmará la angustia, calmará el dolor, y estarás presente en cada momento
aunque no me hables, yo escucho tu voz. Siempre vivirás dentro de mí, siempre vivirás dentro de mí, siempre estarás al lado mío, alumbrándome el camino. Siempre vivirás dentro de mí, oh, siempre vivirás dentro de mí, mi amiga fiel, mi dulce compañera, abuela mía de mi amor. Pasarán los días, pasará el tiempo y estaremos todos juntos otra vez. Volverán las risas, todo será eterno, mi amiga fiel, mi dulce compañera, yo jamás te olvidaré. Fiel, mi dulce compañera, yo jamás te olvidaré.